Comenzar a grabar. Ahí está, porque por ejemplo el pastor Marcelo de la Iglesia de la Florida y de acá de Padre Hurtado también, él me explicó que por motivos de fuerza mayor no se podía conectar, pero que me pedía que lo pudiéramos grabar y de esa forma también recibir toda la información. Eh, lo mismo entiendo, hermana Monserrat, que Jonathan está trabajando, entonces me dijo que una vez que termine de trabajar se va a poder conectar, pero lo bueno es que van a poder también revisar la grabación posteriormente. ¿Qué me falta por saludar? ¿Cómo está, Pastor Isaías? Gusto saludarlo. Isaías Báez, ¿cómo está? Hola, Pastor Dani, ¿cómo está? Dios les bendiga. Un saludo a Igual, todos. Un gusto de verle a todos. Hermano Eugenia, igualmente. Dios le bendiga, no le hice tiempo. Ahí Dios le bendiga a todos. se están reencontrando los soldados. Sí, Qué un gusto lindo, verlo a todos. siempre Así es que aquí lindo estamos volver a vernos. expectantes. Siempre es lindo volver a vernos con gente querida, con gente que uno ama. Así que qué lindo Sí, por que supuesto. esta sea la instancia para eso también. Y mi pastor Pablo Rojas también que está por ahí, desde Melipilla. Ahí también lo saludamos con cariño. Así que bueno, oramos al Señor para comenzar, para que sea bien provechoso. Luego les voy a hacer un repaso rápido de lo que conversamos la semana pasada y de esa forma también compartirles un poquito lo que significa la Operación Bernabé. Oramos al Señor. A quien- Pastor Isaías, ¿puede usted mismo hacer una oración de inicio, por favor? Amén. Amén. Bendito Dios. ¿Cuántas gracias tenemos que darte en esta tarde? Por esta bendición, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos a aprender, Señor, de algo tan importante como es la plantación de iglesias. Así es. Señor, el mandato que tú dejaste de hacer discípulos en todo lugar. Señor, necesitamos en este tiempo esas estrategias, esa experiencia, Señor, que nuestros pastores nos pueden transmitir, Señor, para poder hacer fructífero el trabajo. Señor, pero sabemos que toda estrategia siempre tiene que ser guiada por el poder de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es el que convence. Así es. Señor, por eso necesitamos, Señor, que tú guíes a tus siervos en estas enseñanzas, que nos ayudes a nosotros a aprender y ayúdanos, Señor, para hacer esa tierra fértil, para poder nosotros ser de ayuda para otros también. Amén. Dios mío, ábrenos puertas de bendición a todos los que estamos aquí y a todos los que se van a unir, Señor, para poder seguir levantando obras, seguir ayudando, seguir bendiciendo con tu santo evangelio. Dios mío, y bendice a mi pastor Dani por esta bendición que tú le das, por esta bendición para nosotros. Señor, que tú has puesto en su corazón el hacer, Señor amado, estas instancias de aprendizaje, esas instancias de experiencia, Señor, que nos van a servir. Gracias, mi Dios bendito. Guíanos, dirígenos en el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, querido hermano Isaías. Y bueno, la semana pasada dimos inicio a este proceso que es tan lindo. La verdad que dentro de nuestra corporación de las Asambleas de Dios se nos ha planteado un desafío que es un lindo desafío, importante, y obviamente todo está supeditado también a lo, como bien decía nuestro hermano Isaías, a lo que el Espíritu de Dios nos dirija, a lo que Él establezca, a lo que Él nos guíe. Pero se estableció el desafío a nivel mundial, dentro de las asambleas de Dios, de que de aquí al año 2033, por eso la edición se llama MM33, poder establecer 1 millón de nuevas congregaciones de las asambleas de Dios en todo el mundo. Entonces, es un desafío ambicioso, es un desafío interesante. Sabemos que, como digo, está supeditado porque el Señor Jesús puede venir antes, pero en caso de que, un poco también como dice la parábola de los talentos, cuando el Señor llegue, que nos encuentre así, trabajando, sirviendo, que nos encuentre motivados en su obra. Entonces, la verdad es que se estableció este nuevo desafío de plantar nuevas obras en todo lugar. Ahora, hay que romper algunos paradigmas, y esto es lo lindo de que, porque no es una nueva estrategia, la proclamación del Evangelio siempre ha sido la misma. Nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo usando todas las estrategias que tengamos a la mano. Pero como iglesia nos habíamos acostumbrado a entender el concepto de una nueva congregación que tiene, por tener un buen local, por tener buenos equipos,
por tener una linda banda, por tener un proyector. Entonces, se rompió un poco el concepto de la iglesia como era en el comienzo, en el libro de los Hechos. Iglesias que partían en una casa con personas que estaban perseguidas en el entorno y que ellos comenzaban de manera simple, sencilla, en oración. Y un poco, a mí me emociona un poquito esto porque es la realidad de nuestros hermanos, por ejemplo, que están en países donde hay alta persecución. En Nigeria, en Corea del Norte, en Cuba, en Nicaragua, hermanos nuestros que hacen iglesia y hacen iglesia en sus hogares, partiendo con un grupo pequeño de discipulado, de oración, de administración. Tenemos tantos testimonios de iglesias poderosas que funcionan en una casa, en el living de un hogar. Y tienen que tener un portero que cuide la puerta, porque si llega alguien o llega la policía y los pilla que están adorando, todos corren riesgo de ser hasta encarcelados y hasta perseguidos. Entonces, nos damos cuenta que el sentido original de iglesia parte de esta manera, de forma sencilla. Y la semana pasada, cuando compartíamos experiencias, somos muchos los que hemos partido así. Partimos sin local, partimos sin una banda, partimos sin equipo, partimos sin proyector, sino que partimos en el living de una casa buscando al Señor. Y fue el Espíritu de Dios el que comenzó a abrir espacios, el que comenzó a abrir las puertas, y a través de los años hemos visto su respaldo. Y hemos pasado todos los procesos normales que pasa en la iglesia, momentos muy altos de celebración, de triunfo, de victoria, y también por momentos de crisis. Entonces de repente pensamos que no, todo tiene que ser a flor de piel. Y no, hermano, dentro del proceso de la iglesia también en más de alguna oportunidad vamos a tener que enfrentar dificultades. Lo importante es saber avanzar y vencer tomados de la mano del Señor. No sé si pueden decir amén a eso, pero eso es lo lindo del tema, ¿entienden? Entonces, a qué queremos volver? Volver a esto, al original, al diseño original que Dios estableció. Y como yo los invité y les dije, mire, vamos a comenzar a prepararnos en este sentido. Y a su vez yo también estoy siendo capacitado cada 2 sábados a través de la FRAMAT, de la Fraternidad Hispana de la Asamblea de Dios. Estamos recibiendo una capacitación justamente para poder desarrollar esta labor y hacerlo bien. De establecer grupos de mentoreo con pastores y líderes que tengan una proyección de plantación de nuevas iglesias. Entonces la idea, nos gustaría tener a todos los pastores de las asambleas involucrados en esto, pero mi desafío, ¿sabe cuál es? Conquistar sus corazones y que también se sientan motivados a esto. Porque también como pastor establecido en una obra, no es fácil enviar a un nuevo obrero, soltar a alguien a lo mejor que es nuestro brazo derecho, como nos pasó a nosotros, por ejemplo, con la iglesia de Pelarco. El pastor Jorge era mi pastor asistente, era mi ayudante, era la persona, el brazo derecho, el hombre de confianza. Y el Señor lo llamó a la séptima región y hubo que soltarlo y enviarlo. Y lo hemos estado apoyando todo este tiempo que ya lleva, también lleva un poquito más de un año trabajando en la séptima región. Y lo hemos estado apoyando desde acá, colaborándole con una ofrenda mensual, yéndolo a visitar, haciendo trabajo de evangelismo. Entonces, no es fácil a veces abrir las puertas y soltar a un nuevo obrero, pero los que somos más antiguos, los que estamos en el ministerio, tenemos que entender que eso es parte del propósito de Dios. Y los que vienen acá, en el caso de ustedes que tienen una proyección de plantadores, yo he dicho, no se trata de que vayan a plantar una obra la próxima semana, no, pero que el Señor nos vaya preparando, nos vaya capacitando, que Él vaya abriendo puertas, que Él vaya confirmando y que llegue el día en que usted diga, sabe, pastor, estoy listo para abrir una nueva iglesia. No sé si se alegra con eso, pero ese es mi desafío, ese es mi llamado, ¿entiende? Queremos abrir nuevas obras. Y sabe que yo, ¿por qué le cuento esta buena noticia? Porque dentro del proceso de formación que tenemos, donde hay pastores de todo el país, pastores incluso de otras naciones que están siendo capacitados, el sábado me tocó a mí dar el informe, así como estaba, cómo nos había ido. Y yo mostré la foto de la reunión anterior y le dije, tenemos 12 pastores. ¿Y sabe que fue un motivo de tanta gratitud? Porque como equipo a ustedes y a mí nos felicitaron. Me dijeron, qué bueno que ya están establecidos, qué bueno que estás avanzando. Así que hay que seguir adelante. Y mientras más pastores y líderes podamos convocar para que tengan este proceso de formación y así llegue el día en que tengamos nuevas obras plantadas. Ahora, como nos compartía la hermana Monserrat, este sábado vamos a estar apoyando la nueva obra que se plantó en María Pinto.
Y para nosotros es una bendición, es un privilegio poder hacerlo. Y vamos a estar ahí, vamos a hacer evangelismo, vamos a trabajar con niños, vamos a visitar los hogares, va a haber una predicación central al aire libre. Me contaba el hermano Jonathan que consiguieron hasta cerrar la calle, es una emoción esa, van a cerrar la calle para que podamos tener la libertad de predicar ahí. Entonces va a ser lindo todo el programa que se ha preparado. Y luego, y obviamente esperamos una cosecha preciosa, que muchas nuevas personas lleguen a la congregación como resultado de ese trabajo. Ahora, como lo vamos a hacer en María Pinto, me gustaría hacerlo. No, Isaías, usted está en la Florida, no me Isaías, ¿no? ¿En la Florida? ¿Me habías contado? No, Maipú. Acá en Maipú, ya, también visitar esa obra, a donde están mis hermanos que Ah, pero trabajan. servimos, disculpe, Pastor Dani, pero servimos en San Joaquín, Ah, con perfecto. el Pastor Pedro Velázquez, sí. Ah, buenísimo. Entonces ahí se fija, tener también la instancia de apoyar, allá en la Florida, Daniel, o acá en Padre Hurtado, donde están ustedes trabajando, también poder apoyarles. Entonces, que sientan eso también, que sepan que estamos para poder reforzar el trabajo que ustedes están realizando. Así que va a ser lindo. Eso es un poquito en el aspecto general. Ahora, permítanme compartirles pantalla este ratito para poder... eh, aquí está. Este es este PPT, que obviamente después también se los voy a compartir a ustedes. Entonces, si vamos con... Ahí, esperen un poquito. Ahí está, lo que es la operación Bernabé. ¿Alcanzan a verla bien la imagen, no? En esta fotito obviamente vemos a Bernabé discipulando y el título es Formando discípulos que discipulen. Es ser discipulado para discipular a otros. Un poquito ese es el objetivo. Ahora, es bueno entender, hermano, que nosotros, a pesar de los años y a pesar a lo mejor de la experiencia que podamos haber adquirido, nosotros siempre vamos a ser discípulos. Eso nunca debemos olvidarlo ni perderlo de vista. Nosotros somos discípulos, primero discípulos de Cristo, pero también siempre es bueno entender que va a haber otra persona que está sobre nosotros para orientarnos, para aconsejarnos. Por eso es tan importante ser humildes para ser pastoreados. Abro este paréntesis muy breve, pero vemos que de repente hay personas que se sienten tan autosuficientes que ya después no quieren ni siquiera ser pastoreados. Y la verdad es que toda la vida, hermano, hasta que el Señor nos llame a su presencia, vamos a tener que tener a alguien que nos oriente, nos corrija, nos discipline, nos disipule. ¿Podemos decir amén a eso? Entonces, esto se llama Operación Bernabé porque forma discípulos que discipulen a otros. El fundamento bíblico, si tiene su Biblia por ahí, en Hechos 11 del 22 al 24, Hechos 11 del 22 al 24, dice, lo voy a leer en la Reina Valera del 60 y después podemos hacer una comparación con una versión un poco más actualizada. Pero dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué lindo. Si hago la comparación y la veo, por ejemplo, con la TLA, que es la traducción al lenguaje actual, miren un poquito aquí, con la TLA, que es la traducción al lenguaje actual, dice, los de la iglesia de Jerusalén supieron lo que estaba pasando en Antioquía y enseguida mandaron para allá a Bernabé. Bernabé era un hombre bueno, que tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. Cuando Bernabé llegó y vio que Dios había bendecido a toda esa gente, se alegró mucho y los animó para que siguieran siendo fieles y obedientes al Señor. Y muchos, los que escucharon a Bernabé, obedecieron al mensaje de Dios. Me gusta el nombre de Bernabé, principalmente porque habla de un hombre que la Escritura lo reconoce como un hombre bueno, un hombre que hacía las cosas bien, un hombre recto, ¿me entiende? Un hombre de testimonio, y que además, obviamente, contaba con el requisito principal para todo siervo de Dios, ser lleno del Espíritu Santo. Y si bien nosotros somos una iglesia de línea pentecostal, nosotros creemos en el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, sabemos que el ser lleno del Espíritu Santo no es tan solo el hablar en nuevas lenguas. Esa es una evidencia física para nosotros,
la manifestación del poder del Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo tiene que ver también con el desarrollo del carácter cristiano en nosotros, cómo nosotros hemos formado a Cristo. Una persona llena del poder del Espíritu Santo es una persona que ha desarrollado el fruto del Espíritu en su vida, que está lleno de amor, que el gozo, que su fortaleza le permite seguir adelante a pesar de todas las dificultades, que es una persona que tiene paz. Sabe que esos son buenos desafíos y que debemos también considerar, porque reconociéndonos como seres humanos, imperfectos muchas veces, a veces la paz se nos va a los zapatos, como digo yo, y perdemos la paz por situaciones, y uno puede decir, claro, es que somos de carne y hueso, y sin duda que es así. Por eso que es tan importante depender del Espíritu Santo para que la paz no la perdamos. Entonces hablamos del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia. Y la paciencia se alcanza en medio de la prueba. Así es, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, un hombre de Dios como Bernabé, sin duda alguna, que un hombre que ha sido formado en el rigor de la prueba, de la dificultad, y que ha podido vencer. Y eso ha formado un corazón paciente. Entonces, aquí yo me tomo de las palabras del apóstol Pablo a los filipenses cuando él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Y yo siempre digo, ¿ah? Y si Pablo, con la estatura espiritual que tenía, fue capaz de ser tan humilde y decir que le faltaba, ¿cuánto más nosotros, pues, hermano? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos de su fortaleza, de su sustento. Entonces, y tal como dice el apóstol Pablo, hago una cosa dejando ciertamente lo que queda atrás, metiendo hacia lo que está delante y prosigo a la meta. Y en ese caminar, sin duda que el carácter de Cristo se va formando. El amor, el gozo, la paciencia, la paz, la mansedumbre, la humildad, el equilibrio. Que Dios nos ayude. Y eso nos permite ser llenos del Espíritu Santo. Y eso se manifiesta a través del fruto del Espíritu en nuestra vida. Entonces, en el caso de Bernabé, la Escritura habla de un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Entonces, mire, inmediatamente el material nos deja con un tremendo desafío. ¿Ya? Aquí nos sale el pentecostal antiguo y dice, ayúdanos, Señor, a alcanzar esa estatura también, como la que tenía Bernabé. Si tiene algún comentario o algo que agregar, por favor, hágalo con toda confianza. Ya no es la idea que sea solamente un monólogo, sino que también ustedes puedan aportar en este tiempo. Entonces, ¿tenemos claro cuál es el fundamento bíblico de esta visión? De poder desarrollar tal como lo hizo Bernabé, que fue enviado desde Jerusalén hasta Antioquía. Se habla de que eran 500 kilómetros más o menos desde Jerusalén a Antioquía de Siria. Y fue la iglesia de Antioquía tiene varias cosas lindas, porque fue la iglesia que envió justamente a Saulo y a Bernabé al primer viaje misionero. Cuando lo apartaron para la obra que el Señor los había llamado, les impusieron las manos y los enviaron. Y también es en la iglesia en la cual por primera vez les llamaron cristianos, ahí en Antioquía. Por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Y era no precisamente un elogio, era una ofensa, era un menosprecio, era como decir ustedes son cristos enanos, cristos chicos. Entonces, es bien interesante lo que es la iglesia de Antioquía, una tremenda enseñanza. Una iglesia donde se manifestaban los dones espirituales, donde había profecía, donde había ciencia, donde estaba el Espíritu Santo presente. Y a mí lo que más me impacta de esta iglesia, y se los comparto también, es que una iglesia que nació como resultado de la persecución no nació como triunfo, no, porque dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 11 dice que los que habían sido esparcidos después de la muerte de Esteban, cuando Esteban fue apedreado, todos los que salieron huyendo llegaron hasta Antioquía. Bueno, a otros lugares también, pero destaca que llegaron a Antioquía. Es decir, una iglesia que nace en el rigor de la prueba, en medio de la persecución, y es ahí donde el Espíritu Santo se manifiesta, lo llena de su poder y se establece y hay un tremendo avivamiento, personas entregadas a Cristo, bautizadas en el poder del Espíritu Santo. La verdad que lo que todos nosotros anhelamos, que yo anhelo también vivir en mi propia realidad. Así que estamos fundamentados en esa tremenda experiencia.
¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? ¿No? Entonces tenemos claro un poco el fundamento bíblico de esta visión. Como le digo, cualquier cosa, usted me interrumpe nomás. Veamos entonces, ¿qué es lo que es la operación Bernabé? Ahí está. Es una estrategia de discipulado, una estrategia de discipulado. Y sabemos, de acuerdo a lo que dice Mateo 28, del verso 19 y 20, que la Gran Comisión estableció a toda la iglesia. Y aquí hay un punto que es bien importante señalar porque a través de los años y por la experiencia que hemos tenido en el trabajo evangelístico y misionero, nos damos cuenta que algunos piensan que solamente los que son llamados a las misiones son los encargados de ir. Y la verdad que no. Yo tengo que romper con eso porque es la iglesia en su conjunto. Toda la iglesia ha sido llamada a ir y a ser discípulos. Todos, en alguna medida. Algunos van a salir, se van a trasladar, se van a mover, otros van a apoyar con recursos financieros para que otros vayan, y también la iglesia obviamente se va a unir en oración para cubrir y sostener a los misioneros en el campo. Entonces la labor evangelística y misionera, la obra de hacer discipulado, es un llamado a toda la congregación, a toda la iglesia. Aprovecho abrir un paréntesis rápido y les invito a los a que participemos en esto. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre evangelismo y misiones? ¿Cuál será la diferencia entre evangelismo y misiones? Porque nosotros, por ejemplo, como Asamblea de Dios, tenemos ambos ministerios funcionando en todos los distritos del país. Tenemos el Ministerio de Misiones, a través de la Dirección Nacional de Misiones, es un ministerio fuerte, sólido. Y también tenemos ahora el Ministerio de Evangelismo y de Plantación de Iglesias, que por la gracia del Señor me corresponde a mí coordinar en el Distrito Central. Pero, ¿cuál será la diferencia entre evangelismo y misiones? Atrévase, abra su micrófono y compártalo. ¿Cuál será la diferencia? ¿O es lo mismo, creen ustedes? Ron Norton. Mire, mi modesta opinión es que misiones es abrir del Evangelio donde nunca ha estado presente. ¿Ya? Otros países, otros lugares, la Amazonía, Perú, el sur de Chile, pero evangelismo es extender el reino de Dios desde un punto fijo, por decir, por una iglesia o en un centro cristiano. Ya, La correcto. diferencia es notable porque el misionero deja todo para instalarse en el lugar donde va a extender el reino. Ya, Y ahí mire, sí también lleva peligros, lleva muchas situaciones difíciles que tiene que soportar, mientras que el evangelismo se depende de la iglesia y uno puede recurrir a la iglesia para qué sé yo, las necesidades en general. Esa para mí es mi modesta opinión. no, bien, y le agradezco, hermano Norton. Y la verdad que está muy cercano a lo que es a lo que se nos ha enseñado o lo que es fundamentado en la Escritura. Pero, ¿alguien tiene alguna otra opinión antes de fundamentarlo? ¿No? ¿Cuál será la diferencia? Porque efectivamente hay diferencia. Eugenita, Yo creo que, bueno, mi modesta opinión, sí, por supuesto. eh, el evangelista entrega un mensaje y el misionero se establece por un tiempo y, y prepara a la hermandad. Y Ya, también, al estar por un tiempo, creo que forma discípulos y establece ahí una iglesia, una congregación. El mm, evangelista su misión es solo entregar un mensaje, pero no se establece en el lugar. ya. Es, O sea, el evangelista puede decir va de la mano con el pastor, porque el evangelista establece, o sea, hace un llamado, evangeliza, y esa gente que se alcanza después queda a cargo de la iglesia local. claro, Es un poco el planteamiento que tú nos haces, Eugenita, ¿no? sí, Y en sí, cambio el misionero tiene que llegar y establecerse. claro, Sí, lo que pasa es que ahora hay, por ejemplo, proyectos misioneros
y hay varios proyectos chilenos que están en el campo misionero y que solamente desarrollan una labor de enseñanza. Por ejemplo, Mariano Pula en Bolivia, él está trabajando formando ministros teológicamente, capacitando pastores, capacitando ministros. Y también es una labor misionera. El pastor Marco Ogalde por años en España, él ha sido profesor de la Facultad de Teología en España y es un misionero chileno y su labor es enseñar. Entonces, nos damos cuenta que el trabajo misionero abarca mucho más que a lo mejor el establecer una nueva obra. Mire, Claro, para entenderlo bien, cuando hablamos de evangelismo, hablamos de la proclamación del evangelio en nuestro entorno más cercano. Es decir, amigos, familia, en el barrio, en nuestra realidad local, en nuestra realidad local. Es cotidiano, es relacional. Cuando usted está compartiendo su fe con un compañero de trabajo en la hora de almuerzo, está haciendo evangelismo. ¿Por qué? Porque ese es su entorno más cercano. ¿Me entiende? En cambio, cuando hacemos misiones, eso implica enviar o ir a lugares, ahí en Hermano Norton tenía un poquito claro esto, a lugares donde la iglesia no existe o no es fuerte, o una iglesia pequeña, ¿me entiendes? Eso significa salir más allá de nuestras fronteras culturales, dentro de nuestra realidad cultural. Una realidad, una barrera lingüística, una barrera donde no hablamos el mismo idioma. Por ejemplo, en este sentido, yo tuve la oportunidad de trabajar en misiones, haciendo misiones en Nicaragua. Por ejemplo, estuve algunos días trabajando en Nicaragua hace muchos años atrás, el año 2010. Eh, bueno, hemos trabajado en comunidades mapuche, insertos en comunidades mapuche. Nunca me olvidé una vez ahí en Santa Rosa, que es un lugar que queda entre Caragua y Puerto Domínguez, donde un lonco me confrontó a mí cuando íbamos a llevar a los niños a la escuela bíblica, y el lonco le dio permiso a los niños que fueran a la escuela bíblica, pero me preguntó, y era un hombre grande, alto, y me dice, bueno, ¿y usted sabe Mapudungun? Yo le dije, no, no, no sé Mapudungun. Me dijo, yo te voy a enseñar, me dijo. Y estos días que estuvimos pudimos orar por él, y él nos abrió las puertas de su casa, y era una cultura completamente distinta. Entonces, eso es trabajar en misiones, es superar las barreras culturales, las barreras lingüísticas. En muchos casos es traspasar la frontera. Entonces, por eso cuando se habla de naciones, no se habla solamente de países desde la mirada geográfica, sino que, por ejemplo, nosotros en Chile, en nuestra propia realidad de nuestro país, por ejemplo, tenemos la nación mapuche, tenemos la nación Rapa Nui, y son naciones insertas dentro de nuestro territorio geográfico. Por eso ahí se habla de hacer misiones, porque traspasamos la frontera cultural. ¿Me está entendiendo? Traspasamos la frontera cultural. Y obviamente cuando traspasamos, por ejemplo, también en el Perú tuve la oportunidad de estar en San Ignacio, que era un pueblo que quedaba a 3 horas de Trujillo, y ahí caminamos, más que Kung Fu, caminamos mucho y resulta que, ¿sabe qué? Y yo le digo, fue el año 2014, 2015, y llegar a San Ignacio fue como llegar a los tiempos de la colonia. Ahí vimos un pequeño pueblito donde había adoquines, donde la gente todavía intercambiaba con el trueque. O sea, unos cambiaban, por ejemplo, gallinas por un saco de papa, un saco de maíz. Y ese era el comercio en ese pueblo. Y le estoy hablando del 2015. Y claro, andaban con su celular en la mano, pero su estilo de vida era el tiempo de la colonia. Entonces, lugares que todavía existen en este tiempo. Entonces, fue un choque transcultural súper significativo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que eso es hacer misiones. Ahora, en el caso nuestro, al poder predicar el Evangelio, por ejemplo, como lo vamos a hacer este sábado en María Pinto, vamos a desarrollar una labor evangelística. Porque en nuestro entorno, ¿se fija? Es un pueblo cercano, donde estamos todos en las mismas condiciones. Bueno, Chile se ha convertido en un país cosmopolita, sin duda alguna que hay hartos extranjeros, pero todavía sigue siendo nuestro territorio. En cambio, cuando traspasamos las fronteras culturales, estamos hablando de misiones. ¿Estamos claros? No sé si fui claro en la comparación. Evangelismo es
levantar el nombre de Cristo y proclamar la verdad de Jesucristo en nuestro entorno más cercano. Y cuando hablamos de misiones es cuando traspasamos las fronteras y las barreras culturales. ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta en eso? Entonces, ¿cuáles son los objetivos generales de esta? Bueno, ya estábamos en lo que es la estrategia de discipulado, me adelanto un poquito. Hacer discípulos y obviamente iniciar un proceso de discipulado. Recuerde que el discipulado es formar la vida de Cristo en el creyente. Una cosa es ser creyente y otra muy distinta es ser discípulo, porque en el discípulo se forma la vida de Cristo. El carácter cristiano está siendo formado en el discípulo. El creyente es un simpatizante, alguien que creyó. Obviamente, para alcanzar salvación necesitamos creer. Bendito sea Dios. Y solo creer, porque la gracia de Cristo nos perdona, nos limpia. Somos salvos por su gracia, por medio de la fe. Entonces, con el creer y confesar que Jesucristo es el Señor, alcanzamos el regalo de la salvación. Pero de ahí en adelante viene el proceso de discipulado. Y la Operación Bernabé apunta a eso. ¿Sabe que, por ejemplo, el profesor nos decía el otro día, nosotros tenemos que plantearnos como meta que las personas que alcancemos sean bautizadas? Y lo antes posible que puedan ser bautizados. Nosotros en nuestra iglesia tenemos bautismos una vez al año, en diciembre. Pero yo ya tengo el desafío que a lo mejor podríamos hacer bautismo antes. Porque si a la medida que la iglesia crezca y se desarrolle, nuevas personas van a llegar y no va a ser necesario esperar solamente hasta diciembre. Tal vez podemos bautizarlos antes. ¿Me entiendes? Entonces, eso es hacer discípulos. Y eso incluye, tal como lo aparece ahí en el PPT, un acompañamiento personal, estar con ellos, llorar con ellos, alegrarse con ellos. Cuando hay personas que, no sé, sufren la partida de un ser amado, estar presentes, acompañarles, consolarles, contenerles. Así también cuando nace un nuevo, una guagüita, por ejemplo, no, toda la iglesia se alegra en eso. Cuando algún hermano está sufriendo una crisis, nosotros como congregación estamos viviendo eso. Hay Eugenita, mi hermano John, mi hermano Alén, ah, ¿qué más estaba? Estaba Fernando también. Tenemos una hermana muy querida, líder del equipo de danza, por ejemplo, que hace un par de semanas se operó de la columna, una operación muy seria y de alto costo. Entonces nosotros como iglesia también nos involucramos en eso. Y se están haciendo estrategias, distintas actividades para levantar recursos y poder ofrendarlas a nuestra hermana para poder apoyarle también en su proceso de recuperación. Eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia, ¿entiendes? Estar presente. Y eso es ser familia de fe. Entonces, ¿qué es lo que es la Operación Bernabé? Es una estrategia de discipulado, es un acompañamiento personal y es la integración de toda persona en el desarrollo de la iglesia. Ahora, por mucho tiempo la iglesia se ha convertido a lo mejor, sin proponerlo tal vez, en un lugar donde hay normas, donde se establece solamente un sistema. Y la verdad es que nosotros tenemos que amar y recibir a la persona que llegue en la condición que llegue. Y es ahí la vida de Cristo la que comienza a desarrollarse. Es la vida de Cristo en el proceso de amar, de discipular, de enseñar, también de corregir, porque nuestra tarea también es corregir, pero corregir en amor, corregir de acuerdo a la verdad de la Escritura y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces la persona está recibiendo esta formación y comienza a recibir la vida de Cristo en su vida. Ese es el discipulado. Y la Operación Bernabé apunta a eso, un discipulado cercano. Que nadie pueda decir, no, yo aquí no soy pastoreado. Y esto lo digo con mucho respeto, pero eso es difícil de conseguir en las mega iglesias. En la iglesia gigante es súper difícil, a no ser que haya una estrategia muy bien organizada, donde cada persona que llegue, los cientos, miles de personas que llegan, puedan también recibir un discipulado cercano. Y esto apunta a eso. Por ejemplo, nosotros mismos, yo estoy compartiendo esto y la idea es formar un mentoreo con ustedes. Y que si tiene alguna duda, usted me puede escribir, yo pueda apoyarle, poder compartir lo que yo estoy recibiendo, porque yo también estoy recibiéndolo a su vez desde la FRAMAT y lo comparto con ustedes. Y obviamente es lo que también mi superintendente, el pastor Ferrada, un poco nos ha encomendado, poder transmitir y enseñar todo lo que estamos recibiendo. ¿Para qué? Para que esto se traduzca en la plantación de nuevas iglesias. ¿Ves? Es lindo el proceso. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No vamos a avanzar tanto, me quedan como 20 minutos nomás y terminamos. Veamos los objetivos.
Los objetivos generales de esto, obviamente a través de ustedes, es consolidar nuevos creyentes, consolidarlos, afirmarlos en Cristo. No sé si les ha pasado a los pastores que nos acompañan. Entre paréntesis, bienvenido, Pastor Rodrigo, qué lindo saludarlo, verlo, no le habíamos dado la bienvenida. Gusto de verlo también, qué lindo tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar la invitación, de verdad que sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias, mi pastor, gracias. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Qué, Muchas gracias qué por bueno que recibir. alcanzó a estar con nosotros. Sí, De verdad nos estaba alegra en mucho. clase de set, así que terminamos un poquito antes, última clase de este ciclo, así que me pude conectar con ustedes, gracias al Señor. Maravilloso. Ahí tenemos desafíos en la Florida, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Bueno, Amén. ese es un poquito el objetivo de esto. Al final después lo vamos a reforzar Sí, también. Así que un abracito grande. Gracias por estar con nosotros. Ahí amén. también se Muchas gracias, integró. pastor Dani. También se integró nuestro hermano Jonathan, que estaba también trabajando, así que estamos contentos de que ya está creciendo el número de participantes. Y bueno, veamos rápidamente como parte final de hoy día lo que son los objetivos generales y también los objetivos específicos. Primero, consolidar. La verdad que el concepto consolidar es un poco, es confirmar, es establecer. Como le decía a los que ya son pastores de experiencia, el pastor Pablo, el pastor Rodrigo, pastor Domingo, que ya tienen experiencia de años, nosotros podemos reconocer que muchas veces nos ha pasado de que llega gente a nuestra iglesia y está un tiempo, disfruta, es bendecida. La verdad que en mi caso ha sido también parte de nuestro ministerio, personas que han llegado destrozados, quebrados, con tremenda tristeza, con experiencias duras, y nos ha tocado el privilegio de poder restaurarles, de sanar sus corazones. Y hemos visto cómo Dios los ha bendecido en todo, los ha prosperado incluso con un buen trabajo. Y después de un tiempo se van, están acá, son bendecidos, ya después, y por alguna razón, o porque tienen proyección en otra iglesia, o simplemente algo no les pareció y se fueron. Entonces, la verdad que el consolidar tiene que ver con afirmar a un creyente en la vida de Cristo. No solo en nuestra iglesia, obviamente todos quisiéramos que se quedaran hasta el final y que nos fuéramos todos juntos a la gloria, pero van a pasar muchos. Pero lo importante es que todos los que lleguen a la congregación sean afirmados en los principios de la fe, que la gente sepa los fundamentos, por ejemplo, conozca nuestra declaración de fe con total claridad. Si yo le hiciera la pregunta, ¿cuál es nuestro primer fundamento en nuestra declaración de fe como asambleas de Dios? Obviamente el pastor Pablo y el pastor Rodrigo no pueden responder porque ellos lo saben bien. El pastor Domingo también lo sabemos bien. Pero los demás, ¿sabe usted cuál es el primer fundamento de nuestra declaración de fe? Por ejemplo, nosotros tenemos 16 doctrinas fundamentales. 16. Y por ejemplo, la primera es que nosotros creemos fielmente en que la Biblia es la palabra revelada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo y es nuestra única regla de fe y de conducta. ¿Se fija? Entonces, una persona que tenga eso claro jamás va a ser llevada por nuevas revelaciones, como está ocurriendo hoy día en muchas congregaciones, de que pastores o apóstoles hablan de que tienen una nueva revelación. Y no, nuestra declaración de fe establece de que nosotros creemos que nuestra única regla de fe y de conducta es la palabra de Dios revelada a través de la Biblia y que fue inspirada y revelada por el Espíritu Santo a 40 hombres que la registraron y que ha quedado para nosotros como la voz del Señor. ¿Se fija? Entonces, eso significa que estamos consolidando nuevos creyentes. Nosotros creemos en el único Dios verdadero que se ha dado a conocer en tres personas y creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y no creemos, por ejemplo, en la cuadrinación, que es un movimiento que hay muchas congregaciones que hoy día están hablando de eso. Nosotros no, nosotros creemos que está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y estos tres son uno. Entonces, cuando enseñamos esas doctrinas fundamentales a la gente, los estamos consolidando en la fe, en los principios de la fe cristiana. ¿Se fija? Por ejemplo, yo el domingo recién pasado, mis hermanos que están acá, saben que nosotros damos mucho énfasis, por ejemplo, a la solemnidad de la cena del Señor, de la cena de la comunión.
Entonces nadie puede tomar la cena en forma ligera, sino que tiene que antes examinar su corazón, estar en plena comunión con Dios y también en plena comunión con sus hermanos, en plena comunión con su familia, no guardar rencor en el alma, no guardar resentimientos, sino que para participar de la cena debemos discernir lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces son aspectos fundamentales en los cuales consolidamos y afirmamos la fe de los nuevos creyentes. Y así también, a través de eso, formamos discípulos comprometidos, gente que tenga un compromiso real con Dios, que tome a Dios en serio. Y qué importante es eso. Sabemos que hay un alto porcentaje de hermanos, tristemente, en las iglesias que son simpatizantes y que han llegado para que Dios los sane, para que Dios les provea, para que Dios les solucione algún problema. A Jesús también le pasó, muchos lo seguían solamente por los panes y los peces. Pero la verdad es que nuestro desafío es consolidar gente que tenga un compromiso real, auténtico y verdadero con Dios, que tenga un compromiso profundo. Y por eso enseñamos las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Yo me recuerdo hace muchos años atrás estaba ministrando la alabanza en la iglesia de Cerrillo, una iglesia grande, una iglesia donde estaba mi pastor Néstor, que hoy día descansa en los brazos del Señor. Y estaba ministrando alabanza y estábamos muy contentos, cantándole a Dios. Y en un momento yo hice la pregunta fuerte, dice, ¿cuántos vinieron para ser bendecidos? Y toda la gente gritó, amén, amén, fuerte. Y yo sentí, no, pues, no vinimos a eso. Nosotros vinimos a adorar a Dios, vinimos a exaltar su nombre, vinimos a ser edificados por su palabra. Ahora, como consecuencia de eso, Dios nos bendice. Pero si vengo a a buscar bendición nomás, y no a entregar mi adoración, y no a entregarle mi alabanza, y no rendir mi corazón ante Él, entonces estoy actuando con la motivación equivocada. Entonces hay que enseñar también, enseñar a la iglesia, que la iglesia sea formada en este sentido. ¿Me entiendes? Yo vine para encontrarme con Cristo. Vine para que Él formara su carácter en mi vida. Vine para crecer, para ser corregido, para ser formado a la imagen del Señor. Entonces estamos formando nuevos creyentes y formando discípulos comprometidos. ¿Estamos bien? Esos son los objetivos generales. Y lo último que vamos a alcanzar a ver ahora son los objetivos específicos. Que cada uno de esos discípulos pueda desarrollar el hábito devocional, obviamente la oración diaria y la lectura de la palabra, desarrollar la comunión, es decir, que podamos de verdad ser una familia, que como iglesia seamos una familia. Como decía adelante, que cuando uno se alegra, todos nos alegramos con él. Y cuando uno sufre, también estamos ahí para levantar sus brazos, para darle consuelo. Entonces, ser una familia. Y obviamente la doctrina básica de la fe. Nosotros tenemos 16 doctrinas fundamentales como Asamblea de Dios. Y tenemos que trabajarlas, enseñarlas, discipular a las personas para que crezcan en su fe también. Y obviamente brindarles todo el apoyo espiritual. Entonces ahí tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos. Creo que por el tiempo es prudente dejarlo hasta aquí por hoy día. Y ahora quiero escucharles en este ratito. No le había dado la bienvenida, hermano Marcos Orellana. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarlo también. ¿Cómo está? Dios le bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Era el que no había saludado. ¿Todo bien? Ahí mientras mi hermano nos saluda de igual manera. Eh, no sé qué piensan, qué les parece hasta aquí. Me gustaría escucharlos también a todos. Les invito a abrir sus micrófonos un ratito y también, si queda alguna duda, poder aclararla y, y motivarles a vivir este proceso juntos para que sigamos creciendo. Y como digo, de entre nosotros, el Señor nos permita plantar nuevas iglesias, plantar nuevas obras. Les escucho. Ya. Amado, Bien, pastor, Dios le bendiga. igual. Eh, Me parece provechoso el tiempo que hemos estado conectados. Es de tremenda bendición poder escuchar esto y aprender. De verdad que me siento bendecido de parte del Señor primeramente y de parte de ustedes poder estar conectado porque es provechoso. Es algo Amén.
va aprendiendo uno y va madurando y va creciendo espiritualmente. Así que es bonito. Dios le bendiga mucho. Bueno, la idea es que juntos podamos seguir creciendo. Nosotros nos vamos a juntar cada 2 semanas, porque yo sé que todos tenemos actividades, todos tenemos compromisos. Yo, además del diplomado que estoy tomando con las Asambleas de Dios, también estoy haciendo una licenciatura en psicología. Entonces, igual de repente me veo un poco saturado con actividades, además de las actividades de la iglesia y además de mi trabajo. Yo soy profesor, todavía trabajo como docente, entonces nos vemos con hartas cositas, pero siempre es lindo apartar estos minutos. Para mí es una bendición poder compartirlo. He crecido tanto con la enseñanza que nos entregan a través de la FRAMAD en el diplomado, entonces es un privilegio poder acercarlo. Y como le digo, nuestro superintendente, el pastor Ferrada, me encargó poder hacerlo. Que lo que recibiéramos en el diplomado lo pudiéramos compartir con el mayor número de pastores de la corporación. Y ustedes son los primeros. Entonces confiamos que van a ser la base fundamental para todo el resto de los pastores de nuestro distrito. Así que estamos muy contentos en eso y espero que sigamos juntos hasta el final, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Bien, pero ha sido clara la enseñanza, algo que quieran compartir, que quieran agregar, les escucho, con toda confianza nomás. Por último dice, no, yo no estoy de acuerdo. Me opongo, yo me opongo. No. Entonces entiendo Bueno, que, mi pastor Dani, sí, Pastor Rodrigo. sí, bueno, vengo de clase de SET también y alcancé a tomar un poquito lo que usted venía, lo que usted venía compartiendo, ¿no es cierto?, con todos nosotros. Y, y qué importante es que lo que usted nos está enseñando, lo que usted nos está compartiendo, de poder despertar, ¿no es cierto?, aún más lo que significa el evangelismo, lo que significa consolidación, lo que significa plantación de iglesia, que finalmente a eso es lo que hemos sido llamados todos nosotros. Amén. Así es. A, por tanto, ir de hacer discípulos, ¿no es cierto?, a las naciones. Y solo agradecer de que usted eh, eh, nos quiera, ¿no es cierto?, bendecir de tal modo de apartar un tiempo, como usted estaba diciendo recién, para que nos juntemos cada 2 semanas, ¿no? Si no me equivoco, Sí, te hago martes. eh, para poder ser bendecidos y ministrados por lo que usted está aprendiendo. Así que yo no me queda nada más que agradecer, ¿no es Amén. cierto?, lo que usted nos está compartiendo y siempre estar disponible para lo que el Señor quiera hacer en medio de todos nosotros. Así que el Señor le bendiga grandemente, Pastor Dani, y también a todos mis hermanos y pastores que están también conectados en esta tarde. Que el Señor les Amén. bendiga grandemente. Gracias, Pastor Rodrigo. Yo sé que usted también ama el trabajo evangelístico, ama el trabajo en la calle. Entonces ahí vamos a tener el privilegio de estar juntos, de servir al Señor en esto y después y poder levantar el nombre de Cristo en el mayor número de lugares que Él nos permita estar. Así que gracias por sumarse. De verdad que es una linda bendición. Amén. Amén. Dios les Gracias, bendiga Pastor. también. ¿Alguien más? Ya para ir cerrando. Yo Sí, adelante, por favor. me gustó mucho el, no sé si decir un desafío, creo que, pero sí reflexionar en la condición que tenía Bernabé, que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y tenía fe. Amén. Y son las condiciones, es como los ingredientes que cada uno de nosotros debiésemos tener. Y, y que también, bueno, podemos evaluarnos también si realmente está esta calidad como Bernabé lo tenía. Amén. Y si no, tenemos también la esperanza de llegar a esta estatura Mm. de Bernabé. Eh, y la plantación de iglesias, sí, yo siento que es como es subir otro nivel, es como estar mayormente preparada
y no solamente en el conocimiento, sino que también lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros o en mí, y que eso tiene que proyectarse hacia los demás. Y, y que claro, yo no puedo dar lo que no tengo. Amén. Mm. Eh, y me quedo con eso, con esa reflexión. O sea, eh, si el Señor nos ha llamado a eso a cada uno de nosotros, eh, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y ser mujeres y hombres de fe, y aún esa condición de bondad que tenía Bernabé. Y aún, como somos seguidores de Cristo, tenemos que ser como el reflejo del Señor Jesucristo. Amén. Eh, y por eso digo que es como si bien es cierto, todo aquello debería estar en nosotros, eh, claro, a veces uno dice, me falta esto, o uno no se siente preparado, o, eh, o no se siente tal vez como, como en la condición, si es realmente esta condición, o no la tengo, o me siento tan pequeño, Ujú. pero, pero bien, ha sido una bonita instancia. Y dentro de todo lo que usted nos entregó, yo iba viendo y decía, esto cuando hablaba sobre el acompañamiento que Mm. tiene que tener la persona hacia estos nuevos discípulos, es lo que hace un pastor, acompañarlos, estar con los que lloran, asistirlos, escucharlos, eso, es un trabajo pastoral en el fondo. Bueno, nuestro desafío, y usted lo señaló, es llegar a ser como, bueno, ser como Cristo, por supuesto, pero Bernabé es un buen modelo para empezar, es un buen Bien, modelo para proyectarnos a alcanzar. Claro, por ejemplo, cuando las iglesias crecen, a nosotros nos pasó cuando éramos un grupo a lo mejor de 20, 25 hermanos, como lo que está viviendo Jonathan como hace rato hoy día. eh, es lindo porque estamos todavía como una familia pequeña, donde podemos compartir todo y estar. Pero a medida que la iglesia va creciendo, también hay que formar nuevos líderes para que nos ayuden en eso. Y claro, y en el proceso, y permíteme en un par de minutos nomás abrir mi corazón, también en el proceso a veces uno vive desilusiones, gente que ha dicho yo voy a estar pastor, cuente conmigo hasta la muerte. Y después muchos se van y hasta ni se despidieron. Y es parte del proceso también, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que es tan importante aferrarse a Cristo y saber que el que nos llamó es el Señor y Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, nuestro refugio. Y también confiar en las personas que Dios comienza a poner a nuestro lado. No es fácil. A mí no me es fácil, por ejemplo, el delegar, porque a veces soy como tan perfeccionista que quiero que todo funcione bien. Y no, pues hay que atreverse a confiar en las personas con las que uno también está trabajando y delegar y saber que Dios los va a usar y que Dios se va a glorificar en sus vidas. Entonces, nuestro desafío, mire, en la última diapositiva, el desafío es que cada discípulo sea un Bernabé y cada uno de nosotros seamos un Bernabé. Es decir, una persona primero buena, como dice un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Ese sea nuestro desafío. Y el apóstol Pablo, yo siempre digo, con la estatura que él tenía, con la madurez que él tenía, con la experiencia que Pablo tenía, decía, estamos persuadidos de esto. El que comenzó en nosotros una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces estamos en ese proceso, ¿ya? Y en eso vamos caminando y sirviendo hasta que otros también conozcan a Cristo. Así que, gracias, Eugenita. Yo dije, no, tal vez la iglesia no la vamos a plantar la próxima semana, pero antes que el Señor venga, nos permita plantar una nueva obra. Así que ahí está el desafío. Amén. Hermana Monserrat. Sí, yo quería hacer un pequeño comentario. Creo que debiéramos de sentirnos privilegiados de que el Señor haya puesto en nuestro corazón llegar a tantos lugares donde estamos tan cerca, pero al mismo tiempo hay gente que no conoce al Señor, hay Así es. gente que está desilusionada y no a veces solamente del Señor, sino que está desilusionada de la iglesia.
de pastores, de hermanos, y realmente habemos cristianos que no queremos que nos metan a todos en el mismo saco. Entonces me siento muy privilegiada de lo que el Señor está haciendo con nosotros en María Pinto, porque hemos eh, ido a hacer trabajos muy lindos con los hermanos, los hemos conocido, hemos sido parte de su familia y hemos sentido su dolor, Mm, hemos sentido su alegría, así como decía el pastor Dani, se siente ese trabajo, pero lo hacemos con tanto amor que a veces no nos damos cuenta del tiempo que dedicamos, porque lo hacemos con amor para la obra del Señor. Como dice la palabra, son pocos los escogidos. Entonces, hay que hacer la obra de a poquito. Sí, al principio es algo que nos costó porque nosotros decíamos, pucha, no llega gente, pero de a poco el Señor nos fue mostrando de que todo tenía que hacer de a poco. Teníamos que ir amén. conociendo a quienes iban llegando, porque el cimiento tenía que ser, se tenía que ver el movimiento del Señor en el cimiento. Entonces, eh, es lindo, yo me siento muy privilegiada de que haya sido una escogida del Señor. Así Qué que lindo. hay que dar la buena batalla. Amén. Cuesta, pero hay que darla. Yo voy con el escudo de la fe y con la armadura del Señor a donde Él nos mande. Amén. Qué lindo escucharla. Yo justamente le iba a preguntar cómo había sido la experiencia de este año, porque la semana pasada Jonathan nos compartía, la primera vez que Mm, nos juntamos, que éramos cuatro nomás, también Jonathan nos compartió su experiencia, pero en el caso suyo, ¿cómo ha sido este año? sí, mira, al principio fue muy difícil porque de hecho 2 semanas antes de que nosotros ya comenzáramos la obra, yo recién 2 semanas antes de comenzar, yo estaba reacia y decía, no, Señor, yo no siento el llamado, yo no siento el llamado. Y el Señor de un día para otro me habla y me dice, no, Mm, tú tienes que estar con tu esposo porque si está tu esposo, también estás tú. Porque yo no me sentía incluida, yo de hecho en mi oración decía, Señor, porque yo no siento ese fuego que siente mi esposo, me gustaría sentirme así. Y un día X, el Señor me habló, pero fue tan tajante que yo dije, Señor, no puedo desobedecerte. No puedo desobedecerte más que lo que haya sentido mi esposo, sino lo que yo sentí en ese momento. Dije, Señor, realmente esto es así. Sí me costó al principio porque uno no nace para, no sé, para coordinar o para predicar. Uno haciendo de a poco, el Señor te va ayudando, guiando, también pone pastores. A nosotros el pastor Pablo nos ha Pastor ayudado Pablo. mucho Mm, en eso, entonces hemos, fuimos muy ayudados por ello en ese aspecto, entonces de a poco me fui soltando, y igual hasta el día de hoy todavía me cuesta coordinar, y a mí me encanta alabar al Señor, yo pertenezco a la alabanza, pero no sabía nada de coordinación, y aparte del tema de llegar a los hermanos, de ir a verlos, de llamarlos, de ser constantes, si bien a nosotros igual nos queda un poco retirado María Pinto, porque nosotros somos de Melipilla, entonces viajamos para allá, pero nosotros ya nos sentimos parte de María Pinto qué y, lindo. y como, no sé, pues queremos que llegue el día jueves eh, para poder ver a los hermanos, o el día domingo, o se hace alguna actividad, esperar ese día o llegar que los hermanos esperen el momento de poder compartir como familia, y los hemos incluido en todas las cosas para que ellos también se sientan parte de esta familia y de lo que es integrar al Señor en nuestra vida. Y lo Amén. hemos ido haciendo así de a poco. Tenemos discipulado una vez a la semana, no sé, pues la semana nos reunimos, el fin de semana, pero siempre tratamos de estar ahí constante. Y los llamados también son súper importantes, los llamados que hacemos hacia los hermanos. Sí, claro. Cómo está, cómo te sientes, o el mensaje, el demostrarle que a nosotros nos importa lo que les está pasando. Amén. Qué lindo escucharla. De verdad que nos bendice. Y bueno, y motivarle a seguir adelante. Todavía estamos recién comenzando, así que
hay mucho Sí, más por lo cual tenemos que vivir. Bien, Dios amén. les bendiga mucho y el sábado sabemos que va a ser una tremenda victoria el trabajo evangelístico. Sí, Así que estamos todos muy expectantes. Y bueno, en relación a eso mismo, a todos los que están plantando nuevas obras, iniciando nuevas iglesias, nosotros desde el año 2000 hemos desarrollado una labor evangelística en la que Dios, por su gracia, nos ha permitido recorrer. En total son 29 localidades del sur de nuestro país. Incluso no solo del sur, porque también estuvimos un año en Iquique, estuvimos algunos años en la quinta región, en Quillota, en La Cruz, en Villa Alemana, que esto es de la quinta región, y de ahí en adelante hacia el sur, en la sexta, séptima región, en la octava región. Bueno, en una región también hemos tenido, bueno, en realidad estuvimos hasta la Patagonia, en Chile, colaborando con la zona misionera, en Puerto Aysén, en Coyhaique, Puerto Cisnes, en Puerto Natales estuvimos un año, en Punta Arenas con el pastor Pedro Carvajal. Entonces Dios nos ha permitido visitar esos lugares. Y en Perú estuvimos en Trujillo y en Cajamarca, desarrollando la labor de la fiesta de la alegría. Entonces, Dios nos ha permitido vivir toda esa experiencia y también está a su disposición. Por ejemplo, si usted me dice, estamos partiendo con una nueva obra y me gustaría hacer un evento de evangelismo, coordinémoslo, pongamos una fecha, les contamos un poco en qué consiste y lo podemos desarrollar. Y eso obviamente lo hacemos con todo gusto, para que usted lo sienta ahí. Y como le digo, este sábado va a ser la primera experiencia desde que partimos en el trabajo, en la coordinación de evangelismo, en mi caso, y esperamos que sea una tremenda victoria, de que vamos a estar ahí en María Pinto. Pero obviamente la invitación está, si usted lo requiere, lo necesita, cuente con nosotros, por favor. Amén. Entonces, de aquí nos volvemos a juntar. Déjeme ver la fecha del tiro, por favor. Son dos martes más, el 19. El martes 19 de enero, perdón, de enero, de mayo, martes 19 de mayo, ya estoy pensando en enero próximo año. Estoy un poquito ansioso a leer cuando ya te voy a contar el domingo. Tú preguntas ¿hay alguien que sufra de ansiedad? No, no, yo soy el primero, me pongo ahí los primeros. Pero el 19 de mayo nos volvemos a juntar en este mismo horario. Les acomoda todo a las 20:30, ¿cierto? Es un buen material. Lo que sí necesito pedirles, porque como tengo que compartir las evidencias en el trabajo de, mm, de ISEPIC, entonces les voy a pedir que sonrían, que pongan su mejor rostro para poder tener una fotito de esta reunión. ¿Ah? No sé si Pastor Pablo y Jonathan pueden también un momentito nomás poder acompañarnos con su cámara y su rostro hermoso para poder sacar una fotito ahí. Así que sea la medida de lo posible. Ustedes saben que lo vamos a compartir. De hecho, les cuento que en esta primera nota me saqué un 100. Esto fue bien. Cuando nos preguntaron y teníamos que indicar los pastores que habíamos alcanzado. Y me fue bien, hermano, saqué un 100. Así que ahí está, bonito. Ahora sí. eh, Estábamos dando buen resultado. Ustedes tienen buen testimonio también. Así que estamos súper contentos con eso. Bien. Oramos al Señor para terminar por hoy día y nos volvemos a encontrar en dos martes más. Y Pastor Pablo, nos guía en oración para terminar. Gracias por sumarte también, querido pastor. Más o menos, nomás está un poquito cortadito. ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos mejor. Sí, Sí, sí. sí. El Perdón, Pastor Pablo, ¿y hacerlo sin el audífono se podrá? agradecer No sé si se podrá, es el que no te... audífono. Claro, sin audífono porque se corta. Entonces te estábamos escuchando como Robocop, hermano. A lo mejor ¿Y con el... ahora? Ahora sí, bien. Sí, sí, ya. Bueno, y agradecer al pastor Dani por la respuesta bonito sí para que se nos Señor, te damos gracias por la Amén. importancia de aprender de ti, siempre
y te rogamos de este ministerio que tu nombre sea exaltado, y bendición Amén. Amén. Gracias, Pastor Pablo. Un abrazo grande a todos. Que el Señor les bendiga. Ya les compartí en el grupo de WhatsApp, les compartí el PPT que vimos con las diapositivas que alcanzamos a ver. Y obviamente ahí lo puedo ir comparando porque ahora voy a convertir el video a través de YouTube para poder transmitirlo también y enviárselos lo antes posible, ¿ya? Para que los pueda estudiar también. Y un abrazo gigante. Dios les bendiga mucho. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Dios les bendiga a todos. Chao, Chao, chao. bendiciones. Bendiciones, chao. Chau, chau.